Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Una relación íntima. Y es que es importante pensar que a lo largo de todos estos domingos queremos junto a ustedes, amados televidentes que sintonizan la potente señal de Canal 27, el canal que predica la verdad, queremos, como decía antes, transitar y meditar, reflexionar en la gracia de la comunión. Estamos hablando de la gracia, dentro de ese regalo inmerecido, ese favor de Dios para nosotros, nos da este exquisito manjar de tener comunión unos con otros. El salmista David escribe en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
La Biblia al día lo dice de esta manera: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. El sentido de los dos versículos en ambas versiones es el mismo. Es algo agradable, atractivo, lleno de esa gracia favorable de Dios cuando podemos convivir, cuando podemos relacionarnos, y en ello existe un buen entendimiento y la armonía. Muy bien, pensando en esto, que cuán agradable es que vivamos los hermanos juntos y en armonía, se convierte en algo agradable para nosotros mismos. Y cuando pensamos, por ejemplo, en la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, esa oración que Él elevó allá frente a sus discípulos, en la intercesión que hizo delante del Padre y que la recoge el Evangelio de Juan, capítulo 17, esa oración intencional de Jesús, intercesora, por usted, por mí y por todos los que habían de creer. Es importante que recordemos algunos versículos de lo que Jesús ora, de lo que Jesús clama, cómo es su oración que lleva al Padre. Dice la palabra de Dios en Juan 17:20 lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que habrán de creer en mí por la palabra de ellos. El verso 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué importante las palabras que recogen estos versículos. Nos hacen ver claramente la intencionalidad de Jesús al orar, y nos hace claro también el hecho de que oró por la unidad del cuerpo de Cristo, oró por la comunión entre unos y otros, oró por una buena relación que debe darse en su pueblo, especialmente en aquellos que temen a Dios, especialmente en aquellos que conviven como iglesia de Jesucristo. No podamos darnos el lujo de estar en divergencias y pleitos. Por eso Jesús claramente dijo, mas no ruego solamente por estos que ahora él tenía, que eran sus 12 discípulos, sino también, dice él claramente, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, dice la palabra, para que el mundo crea que tú me envías, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Esa era la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo como el supremo sacerdote. Buscaba, clamaba delante de Dios que su iglesia, que los que creían en Él, que aquellos que habían sido lavados en la sangre del Cordero, manifestaran esa relación, esa unidad, esa comunión perfecta. Muy bien, importante lo que hemos señalado. Por eso hablábamos de una relación íntima. Ahora, a la luz de algunos pasajes que vamos a citar, queremos hablar de los principios de la sana comunión. Los principios de la sana comunión. Principio de la sana comunión es primeramente con Dios. Si queremos hablar de una sana comunión, de una buena relación, tenemos que establecer que esta primero se da con Dios. El significado de comunión alude a la participación de dos o más entes en algo que tienen en común. Esto quiere decir que los que participan de esa relación, de esa comunión, comparten una serie de valores, comparten una serie de ideas, comparten una serie de sistemas o de formas, de creencias, conceptos, los cuales se expresan mediante el trato y mediante acciones concretas que establecen para que, como dije, tengan una buena relación. Podemos agregar que el significado bíblico de comunión es la palabra griega que se usa, es koinonía, y esta hace referencia a la relación primeramente entre el hombre y Dios. Por eso hablamos que el principio de una sana comunión
es esa relación que el ser humano, por gracia y favor de Dios, establece con su Creador y su sustentador. El hombre, en esa comunicación que establece con su Dios, hay un acuerdo basado en la gracia y en el mismo sentir del corazón amoroso y misericordioso de Dios, que busca bendecir a sus hijos y establecer por gracia, por favor, por principio de Él, por iniciativa de Dios, establecer una comunión con sus hijos, con su creación. Todos nosotros recordamos allá en el paraíso, la relación que Dios tenía tan directa con su creación. Se deleitaba en hablar con sus hijos hasta el día en que, por el libre albedrío de que gozaban nuestros primeros padres, cedieron a la tentación y comieron del fruto prohibido. Ese día se cortó esa relación. Ese día se separaron los unos de los otros y Dios mismo busca al hombre y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Varias veces el Señor reclama la presencia, no porque Dios no supiera. Dios quería que esa relación viniera del hombre hacia Él como Él había establecido. Sin embargo, el hombre se apartó y se escondió y luego pues confesó lo que había hecho, la maldad que había cometido y el pecado que había entrado a su corazón. Pero lo que queremos señalar ahí es el aspecto, cómo la iniciativa la toma Dios, de establecer esa relación, de establecer esa comunión, esa intimidad con Él y sus criaturas. Ahora bien, estábamos diciendo hace unos momentos que el principio de una sana comunión es establecer esa relación con Dios. No puede ser de otra manera. El hombre, como creación de Dios, tiene que tener una buena relación con su Creador. Entonces, ahí vemos claramente cómo el Padre establece esta relación con sus criaturas. Por eso allá en Primera de Juan, capítulo 1, dice la palabra, en el verso 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto os anunciamos, para que también vosotros, dice Juan, tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este versículo nos habla de cómo la palabra nos insta a crear lazos de comunicación entre los miembros del cuerpo de Cristo, que vamos a hablar más tarde, pero primeramente mantener una comunión perfecta e intachable con Dios, una comunión correcta y adecuada sobre aquel que es nuestro Creador. Así que si queremos gozar de una sana comunión, principio clave es establecer primeramente esta comunión con Dios. Su palabra dice en el Salmo 25:14. Mire lo que escribe el Salmo acá, el salmista David, en el 25:14. Dice la palabra de Dios: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, dice la palabra, hará conocer su pacto. En la Dios habla hoy de una manera más sencilla, lo dice así: el Señor es amigo de quienes lo honran y les da a conocer su alianza. El sentido es el mismo. Dios busca una comunión con sus criaturas y esta comunión íntima se establece con aquellos que lo honran, que le temen, y honrar a Dios y obedecer a Dios no es más que lo que dije, obedecerlo. Es lo que Dios ama de sus criaturas, es lo que Dios ama de su creación, que aquellos seres que Él crió para alabanza de su gloria le obedezcan. Como ocurre en una familia, lo que más estima un padre y una madre de sus pequeños o sus hijos grandes, sean a la edad que tengan, lo que más estima uno como papá y mamá es la obediencia. Eso agrada a nuestro corazón. Ahora imaginemos cuánto más agradamos a Dios cuando usted y yo podemos ser obedientes a su palabra, obedientes al consejo que Él nos da, obedientes a las directrices, al camino que Él nos traza, al sendero de la gracia que Él nos muestra. Entonces agradamos el corazón de Dios y dice claramente la palabra que la comunión cercana, la comunión
íntima es con aquellos que le temen. No estamos hablando de miedo, estamos hablando de respeto, de honra y de obediencia, porque realmente temer a Dios es obedecerlo. Simplemente, cuando lo hacemos, hay una comunión íntima que Él establece con nosotros. Y luego la palabra de Dios dice, a ellos hará conocer su pacto, a ellos hará conocer sus propósitos, a ellos les dará a conocer sus intenciones, a ellos les dará a conocer su corazón. Recordamos, por ejemplo, cuando Jesús llamó a sus discípulos de aquella convivencia, aquella comunión que Él mantenía con ellos, en cierta ocasión les dice, ya no les llamaré más siervos, porque un siervo está al servicio, como la palabra lo dice, de otra persona. Ve y hace, ven y viene, ponte y se lo pone, quítate y se quita. En fin, hace lo que su amo o su patrón le dice. Pero ustedes, yo ya no les voy a llamar siervos. Dice la palabra, les voy a llamar hijos, porque todo lo que mi Padre me ha dado, yo se los he dado a conocer. En otra palabra, en esa relación que Jesucristo había establecido, había abierto todo su corazón y todo le era conocido. No es lo mismo que con un siervo. Usted puede poner a trabajar a su siervo, pero no le tiene que estar diciendo a qué hora se cuesta, a qué hora se levanta, a qué horas come, o cuánto gana, o dónde trabaja. Usted lo tiene haciendo un trabajo y él se limita a hacer su trabajo y no le da más información. Pero a un hijo, a una hija, usted se sienta, le da a conocer sus planes, le da a conocer sus proyectos, hasta de repente se lo lleva a su trabajo y lo tiene ahí para que la niña o el niño aprenda a convivir con usted y a darse cuenta de cómo usted vive. Esa es la misma relación que Dios quiere establecer con sus criaturas. Por eso la palabra en el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer sus planes, sus proyectos o su pacto. La Dios habla hoy, dice, el Señor es amigo de quienes le honran y les da a conocer su alianza y les da a conocer su amistad y les da a conocer todo lo que Él hace y por qué somos uno en Él. Importante es que reconozcamos esta parte grandiosa de la comunión, de esa relación, de esos principios que se establecen para tener una buena convivencia. Y qué hermoso es saber también, hermana y hermano, amigo precioso que nos ve a través de Canal 27, qué hermoso es saber que ese Dios grande, creador de todas las cosas, ese Dios que ve todo lo que sucede en la tierra, ese creador que está al tanto de lo que está pasando en la guerra de Rusia contra Ucrania. Él está bien consciente de lo que está pasando. También está consciente de lo que el resto de la humanidad está haciendo. Está consciente de todo lo que el pueblo cristiano, evangélico, temeroso de Dios está haciendo. Él está consciente de todo lo que está pasando. Está consciente de todo lo que ocurre. Y Él quiere mantener una relación con sus criaturas. Indudablemente que Él quiere darnos a conocer su pacto, quiere darnos a conocer su voluntad, quiere darnos a conocer lo que Él desea hacer, porque los planes de Dios son de bien, son de todo bien para sus criaturas. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, si Dios quiere establecer una comunión franca, una comunión abierta, una comunión sincera con nosotros, ¿por qué lo evitamos? ¿Por qué lo eludimos? ¿Por qué no buscamos tener esa comunión con Dios todos los días? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Usted sabe que tenemos un medio de gracia precioso y ese medio de gracia es la oración. Cuando usted a solas, en intimidad, puede estar en esta comunión íntima con Dios, puede estar en esta relación con Él, abrir su corazón. Qué hermoso es hablar a solas con Jesús, qué hermoso es hablar a solas con nuestro Creador, abrir nuestro corazón, contarle sin tanta vuelta, sin buscar palabras muy sofisticadas o muy hermosas, sino así como somos, con nuestro lenguaje común y corriente,
poderle abrir nuestro corazón y hablarle de nuestros estados de ánimo, hablarle de la situación que vivimos y mantener esta comunión íntima con aquel que nos ama, con aquel que anhela que sus criaturas mantengan esta relación preciosa con Él, porque Él tiene planes de bien, porque Él quiere mostrarnos la senda por donde debemos andar. Por eso usted recordará el salmo tan lindo que siempre este siervo repite constantemente, el Salmo 16:11, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. ¿Verdad que toca nuestro corazón esa palabra? Saber cómo ese Dios santo que quiere mantener esa coinonía con nosotros, esa comunión íntima, nos da a conocer el camino y el rumbo por donde debemos caminar. Me mostrarás las sendas, el camino, la ruta de la vida, pero no solo eso, en tu presencia, Él está con nosotros. Él camina con nosotros, Él va con nosotros, Él nos fortalece en el camino. Me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso que usted y yo podamos entender esto y podamos decirle, Señor, si una cosa anima mi corazón a lo largo de este año que estamos caminando, es, Señor, que quiero y deseo con todo mi corazón caminar en comunión y en relación perfecta con mi Creador, con aquel que quiere guiarme por la senda de la vida. Y te ruego, Señor, mostrar en todo ese camino obediencia a tu palabra. Importante este principio de la comunión sana. Este principio comienza con una relación vertical adecuada y perfecta con Dios. Además, principio de la sana comunión es con el pueblo, con aquellos que temen el santo nombre de Dios, con aquellos que han confesado a Jesús como Señor de su vida y pueden confiar en Él en todo momento. Estamos hablando de la relación interiglesia, la relación interiglesias, la relación de todo el pueblo de Dios. Nosotros vemos con tristeza, con mucho dolor sin duda, cómo las denominaciones o los nombres de iglesias locales o de ministerios específicos nos separan unos con otros. Y a veces también es triste reconocerlo, pero a veces como pastores, y puedo ponerme yo en cuenta de ellos, estamos en una competencia, estamos viendo quién hace mejor las cosas, estamos buscando quién tiene la iglesia más numerosa, estamos buscando quién tiene los planes más novedosos, las cosas más innovadoras, y no estoy hablando en contra de nada de ello. Solo estoy refiriéndome a cuál es el motivo, cuál es la actitud que me motiva a hacer lo que estoy haciendo. Porque si los motivos son sanos, si en mi corazón hay el deseo de agradar a Dios y de hacerlo mejor para causa de su nombre y de hacerlo más excelente para que el reino de Dios y su justicia se extienda y la comunidad o la nación o el lugar donde vivo sea bendecido y sea impactado por la gracia de Dios, aleluya. Vamos adelante, pero hay que examinar nuestras motivaciones. Y cuando estamos hablando del pueblo de Dios, nos referimos a la iglesia local de la cual formamos parte, de la denominación de la cual también podemos ser integrantes, o del ministerio al cual nosotros nos hemos integrado. Hablamos de esa comunión y podemos tener esa sana comunión con nuestros hermanos, una comunión que hace referencia primeramente aquellos que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que estamos de acuerdo en un mismo credo, en un mismo sentir, en un mismo actuar, que nos proporciona o nos debiera proporcionar una relación íntima entre los miembros del cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, vuelvo a insistir, la realidad puede ser otra, porque no estamos buscando lograr objetivos comunes, exaltar el reino de Dios y su justicia, porque es cuestión del reino de Dios. Usted y yo,
cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando Él ha perdonado nuestros pecados, cuando Él ha limpiado nuestra maldad, cuando Él nos ha purificado por la gracia y el poder de su Espíritu Santo y ha santificado nuestra vida, en ese momento que usted forma parte del cuerpo de Cristo, tiene un objetivo en común, es que usted es parte del reino de Dios, es parte del reino de Dios y su justicia. Ciertamente podemos pertenecer a un nombre en particular, llámese como se llame la iglesia o el ministerio o la denominación, pero sobre todo usted y yo somos parte del reino de Dios. Es cuestión de establecer el reino de Dios, es cuestión de amar el reino de Dios y su justicia. Entonces, como iglesia, somos todos aquellos que de alguna manera u otra, por misericordia y por favor de Dios, hemos confesado a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Hemos reconocido que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que solo nuestro Señor Jesucristo. No seguimos una religión. Al final sabemos lo que quiere decir religión. Religión quiere decir volver a atar, volver a amarrar lo que se había roto, religar. Porque cuando el hombre pecó, se separó de Dios, se escondió de la presencia de Dios. Fue Dios el que buscó al hombre, no el hombre el que buscó a Dios. Él le dio las espaldas. Y por eso hablamos de religión, ese medio que nos lleva, que es una forma, un camino que nos, o digámoslo mejor dicho, es una, por decirlo de esta manera, es una estrategia que nos une con Dios. Entonces estamos hablando de religión, volver a ligar, volver a amarrar lo que se había roto. Pero luego descubrimos que Dios no es religión, Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación. Entonces esa relación quedó rota, fue necesario otra vez volverla a unir, volver a tener esa comunión que Dios quiere tener con sus hijos. Esa comunión que Jesucristo quiere establecer con su iglesia. Por eso allá en Juan capítulo 13, verso 35 leemos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Me detengo acá para que usted y yo que estamos frente a esta pantalla de televisión, que estamos viendo esta señal poderosa, podamos pensar en lo que dice Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Mire qué importante. En esto conocerá todo el mundo que somos seguidores de Cristo. Dice la palabra, si tenemos comunión, si tenemos amor los unos para con los otros. El amor es la clave. El amor es clave de una buena comunión. Entonces, qué importante es que reflexionemos. Dijimos que el principio clave de una buena comunión es la relación con Dios. Pero luego el segundo principio clave es la comunión con el pueblo de Dios, el mantener esos lazos de afecto, esos lazos de amor, esos lazos de comprensión que son basados en el amor y en el cuidado del uno por el otro. Si tuviéramos favor los unos para con los otros, es porque somos hijos de Dios. Por ello el discípulo amado escribe en su evangelio, Juan, en su primera carta, capítulo 1, verso 7, escribe, pero si andamos en luz, dice primera de Juan 1, 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Maravilloso es saber que esa comunión real entre los hijos de Dios nos hace ser instrumentos de bendición y no de tropiezo. Como dice el mismo apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, verso 10. Observemos lo que la palabra de Dios dice. Leámoslo con suficiente detenimiento y con discernimiento. Dice esta palabra en primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay en él tropiezo. Lo repito, el que ama a su hermano
permanece en luz y no hay en él tropiezo. Quiere decir que cuando no hay una buena relación, cuando no hay una buena comunión entre nosotros como hermanos, no solo estamos dañando el corazón de Dios, sino ocurre algo más grande y más doloroso. Servimos de tropiezo. Todos nosotros sabemos lo que es un tropiezo, todos nosotros sabemos lo que es un obstáculo, todos nosotros sabemos lo que es una trampa, y nosotros nos podemos convertir en un tropiezo para la relación de otros hermanos y hermanas o prójimos nuestros con Dios. Qué interesante es que meditemos en esto. Dice la Biblia de lenguaje sencillo: el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Qué bonita la versión del lenguaje sencillo, ¿verdad? Lo repito, dice la palabra de Dios en esta versión: el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Entonces, aquí vale mencionar el principio de la comunión que se establece entre los hermanos. Dios establece que su pueblo, su iglesia, la que Él compró con su sangre preciosa, la que Él fundó bajo su favor y bondad, debe vivir como la comunidad del Rey, debe vivir como el reino de Dios y su justicia. Y dice en el verso 11, mire lo que sigue diciendo Primera de Juan 2:11, pero el que odia a su hermano o el que odia a otro cristiano vive en obscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Porque la oscuridad, el pecado, la maldad, lo ha dejado ciego. En el mismo capítulo 3, verso 23, agrega: y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como Jesús lo ordenó. No dice cómo lo pidió, como lo ordenó. O sea que hay un mandato, una ordenanza clara de nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo vivamos en hermandad. Pero qué triste es ver la realidad. Puedo ir yo con mi Biblia bajo el brazo, ir al otro lado de la calle, y usted ir al otro lado de la calle en vía contraria. Mi templo está allá, el templo suyo está allá, pero como vamos en vía contraria, no somos hermanos, ni nos volteamos a ver, ni nos saludamos. Bueno, no estoy generalizando, pero a veces se dan situaciones tan dolorosas que como cuerpo de Cristo estamos más preocupados de buscar la preponderancia, la hegemonía, la cúspide de nuestra denominación o de nuestra iglesia o de nuestro ministerio, y nos olvidamos que somos parte del cuerpo de Cristo y que solo hay una sola iglesia. Yo sé que cuando lleguemos al trono de la gracia, cuando seamos arrebatados o bien seamos resucitados porque ya hemos muerto y Cristo venga por su iglesia, no van a haber nombres, estampados, y usted va a estar rascándose la cabeza angustiado. ¿Y dónde será mi entrada? Ahí solo hay una entrada, y esa entrada es la cruz de Cristo Jesús. Es el sacrificio de Cristo Jesús. No hay nombres particulares. Los nombres los hemos puesto nosotros de manera egoísta. Pero eso no es malo, no estoy hablando en contra de eso. Estoy hablando en la forma de proceder, cómo actuamos, cómo nos movemos y cómo estamos haciendo que el reino de Dios y su justicia se extienda. Así que el principio de una sana comunión es tener una buena relación con los hermanos de mi iglesia. Es precioso evaluar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro proceder, nuestras intenciones, nuestras actitudes. Es necesario evaluarlas. Es necesario pararnos un momento y decir: ¿cómo estoy siendo como cristiano? ¿Cómo estoy ejecutando mi ministerio? ¿Cómo estoy siendo como pastor, como sierva, como expositor de la palabra, en mi convivencia diaria con mis hermanos? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy viviendo de apariencias, de simulacros? ¿Estoy aparentando con aquellos que soy un hermano y que de veras los amo y los aprecio y le digo: qué gusto de verlo, Dios te bendiga?
pero al rato pienso cosas diferentes, o una vez que se va, digo, bueno, yo sigo con lo mío y el que mire cómo sale. Es importante que reflexionemos en esto. Hay dichos tan feos como este: te mastico, pero no te trago. Hay una comunión falsa. A veces establecemos una comunión muy diplomática. Somos tremendamente hombres y mujeres de buenas relaciones que decimos, qué gusto de verlo, hermano, encantado de saludarlo, bienvenido, pase adelante, lo estábamos esperando. Pero somos como aquellos niños que dicen que te vaya bien, pero que te machuque un tren. Es decir, uno es lo que decimos y otra cosa muy diferente lo que sentimos o lo que realmente queremos con aquellos que tenemos cerca de nosotros. Qué importante es que reflexionemos, que pensemos si realmente estamos siendo el cuerpo de Cristo, si realmente estamos bajo la gracia, la voluntad divina de Él, si estamos viviendo en esa comunión que Él establece para sus hijos, por aquellos que Él pagó el precio, para aquellos que Él en la cruz del Calvario pagó el precio para que su vida y mi vida fueran influencia y pudiéramos establecer el reino de Dios y su justicia. Pero quiero terminar con un principio más, el principio de la sana comunión con el prójimo. Hablamos de la sana comunión con Dios, luego hablamos de la sana comunión con nuestros hermanos, con nuestras iglesias, con las denominaciones, con otros ministerios, entre todo el pueblo de Dios. Pero hablemos del prójimo en general, hablemos de todos aquellos que no son parte del pueblo cristiano evangélico de Guatemala y por los cuales murió Cristo y por los cuales nosotros debemos ir afuera, alcanzarlos para que la gracia y el favor de Dios llegue a ellos. El prójimo. Esta es otra área importante de nuestra comunión. Claro que entendemos que la relación no es la misma que se puede dar con el pueblo de Dios, con los que tenemos el mismo credo, la misma intención, el mismo propósito y hacemos lo mismo. Pero son importantes y debemos entablar y establecer una buena comunión. Quiero referirme a lo que dice Levítico capítulo 19, versos 17 y 18. La palabra de Dios dice allá en el Antiguo Testamento: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Póngale atención. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás, reflexionarás, hablarás, dialogarás con él, aclararás la situación para que no participes de su pecado. En el verso 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová lo he dicho, yo Jehová lo establezco, el soberano Rey de gloria. No aborrecerás a tu hermano, no aborrecerás a tu prójimo, no tendrás dificultad que te separe de él, sino amarás a tu prójimo. No te vengarás, ni guardarás rencor a aquellos que conviven contigo. Qué importante es que meditemos en esto y examinemos nuestro corazón para no guardar rencores, amarguras y resentimientos y podamos, como dice la palabra ahí, razonarás con tu prójimo. No podemos guardar nada. Como dice un dicho popular de los guatemaltecos y los latinos: si te pica, ráscate. En otras palabras, ¿qué están expresando con eso? No podemos guardar nada en el corazón. Tenemos que sacar lo que hay en el corazón, pero hacerlo con tacto, con gracia y con amor. Pero debemos exponer lo que nos molesta, lo que nos duele, lo que nos ha ofendido, si nos han ofendido, o bien exponer y buscar la sana relación cuando hemos ofendido y buscar restablecer esa comunión. Así que por eso, cuando leemos la palabra en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 19, dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allá en Mateo 5, 43 al 44, la palabra dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo digo, dice Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y andad, y orad, mejor dicho, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es otra dimensión diferente la que nuestro Señor Jesucristo nos señala. Es otro rumbo el que nos marca. Él llevó con su gracia más adelante la ley. Avanzó más allá de lo que la ley quería. Porque esto es una condición del corazón. Por eso la palabra dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Y Jesús lo ilustró de mejor manera con aquella historia, aquella parábola del buen samaritano. Todos conocemos esta parábola y sabemos cómo Jesús de una manera tan sencilla pudo explicarle a aquella multitud que lo seguía, que estaba preguntándole, y uno de los miembros del Sanedrín o de la ley, de los fariseos o los doctores, los sabedores de la ley, uno de ellos le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Para querer justificarse a sí mismo, para querer salir, como decimos, en caballo blanco. ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús fue y le relató la historia del buen samaritano, para que entendieran claramente que nuestro prójimo es aquel que está cerca de nosotros, es el próximo. La mejor manera de decir quién es mi prójimo, el próximo. Si voy en un tren, es el que va a mi lado, el que va enfrente o el que va atrás. Si voy en un bus, de la misma manera. Esté donde esté, el que tengo enfrente, el que tengo a un lado, al costado, ese es mi prójimo. Ese es el que está próximo a mí. No es en ese momento mi esposa, un hijo, mi papá o mi mamá, es aquel que tengo cerca. Y la palabra de Dios dice que lo debo amar, que debo perdonar sus ofensas, que no debo aborrecer a aquel que me ha hecho daño o ha dañado mi corazón. Es todo aquel que se acerca a nosotros, ese es nuestro prójimo. Y las claves para llevarnos bien es establecer una buena comunión. Jesús lo enseñó diciendo que debemos llevarnos bien con todos. Usted conoce la regla de oro, tan mentada en la palabra de Dios, pero hay principios ahí que lo establecen bien. Jesús dice que debemos amar a todas las personas, que debemos perdonar sus ofensas o todo daño que nos hagan. También debemos tratarlos como queremos que los demás nos traten a nosotros. Eso es vivir la regla de oro. Realmente lo que sembramos cosechamos. Nosotros debemos tratar bien a nuestro prójimo como hijos de Dios. Estamos llamados a tratar bien a nuestros semejantes, a tratarnos bien unos con otros, amarnos, perdonarnos y olvidar toda ofensa que pueda haber. Quiero terminar contando esta historia tan maravillosa que sin duda usted la ha oído. Se habla que allá en el oriente, en el desierto, caminaban dos buenos amigos, iban caminando largo tramo por el desierto. En algún punto del viaje, por razones que, ¿qué sabemos?, empezaron a tener algún pleito y empezaron a discutir muy fuertemente. Siendo amigos y bajo aquel caluroso sol que iban caminando en el desierto, discutieron y discutieron a tal momento, a tal extremo, mejor dicho, que en un momento aquel que se sentía más fuerte, con más fuerza, con más supremacía sobre el otro, vino y le dio una tremenda bofetada, de tal manera que le hizo sangrar su labio. Aquel muchacho, aquel amigo, caminó adelante y se fue más rápido y dejó a su amigo atrás y se fue sobándose su mejilla, limpiándose la sangre. De allí llegó a una parte bastante de arena y floja, y había un palo en el camino y escribió con letras grandes: hoy mi mejor amigo me dio una fuerte bofetada. Hoy mi mejor amigo me dio una fuerte bofetada. Siguieron su camino, siguieron caminando. Aquel hombre pasó por esa arena y vio el rótulo: hoy mi mejor amigo me dio una fuerte bofetada. Más adelante, cuando el calor estaba más intenso, llegaron en el desierto a un oasis y lo primero que hicieron fue lanzarse al agua. Estaban sedientos,
necesitaban tomar agua. Pero aquel amigo que tenía la mejilla golpeada no solo se conformó con tomar agua. Una vez que tomó agua, se metió al oasis y se fue hasta el centro para nadar y refrescarse más. Pero estando allá, descubrió que era bastante profundo y no pudo poner sus pies en el lugar donde estaba parado y no sabía nadar. Comenzó a ahogarse y a agitar sus manos, y el amigo que lo estaba viendo desde afuera corrió, se lanzó porque él podía nadar, nadó hasta donde estaba, lo trajo hasta la orilla y lo logró sacar. El amigo se le quedó viendo, sonrió y siguió su camino y se fue siempre adelante. Siguió caminando adelante después de haber sido salvado de ser ahogado. Pero ahora encontró una roca caliza y buscó una piedra y empezó a rayar profundamente y puso ahí una frase: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Aquel amigo que había dado la fuerte bofetada hacía kilómetros atrás, cuando llegó a ese lugar pudo ver el rótulo grande otra vez: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Aquel muchacho no se contuvo y una vez que caminaron y lo logró alcanzar, y le dijo al otro: ¿por qué cuando yo te di la bofetada escribiste una frase en la arena? Hoy mi mejor amigo me dio una fuerte bofetada. Y luego cuando te salvé la vida escribiste sobre la roca caliza: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Entonces aquel amigo se volvió y le dijo: yo escribí sobre la arena aquella frase porque sé que el viento la borraría y no quedaría memoria de ella. Pero quise escribir sobre la roca la buena acción porque eso no quería que se me olvidara. Cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en la arena, donde los vientos y el perdón pueden borrarlo. Pero cuando alguien nos hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra donde el viento no podrá borrarlo. Aprendamos a escribir nuestras heridas en la arena y a grabar en piedra nuestras bendiciones. Es importante que usted y yo, amado hermano y hermana, aprendamos a vivir en comunión, aprendamos a tener una buena relación con Dios primeramente. Una buena relación entre nuestros hermanos lavados en la sangre del Cordero y una buena relación con todo nuestro prójimo. Dejémonos ya de pelear unos con otros, dejémonos de exhibir nuestras bondades, nuestras grandezas, lo que hemos alcanzado y ser vanidosos y orgullosos. Cristo murió por la iglesia y su oración clave fue: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti somos uno, que ellos también sean uno por aquellos que habrán de creer por la palabra de ellos en nosotros. Qué importante es que miremos las bases o los principios de una buena comunión. Primero, una buena comunión con Dios, luego una buena comunión con todo el pueblo de Dios lavado en la sangre del Cordero y una buena comunión con nuestro prójimo. Yo lo invito este día a revisar su corazón, lo invito a revisar su ser y que evaluemos cómo estamos delante de Dios. Quiero orar por usted, amigo y amiga, usted que sintoniza Canal 27, el canal que predica la verdad. Usted, mi hermana y mi hermano, que contribuye siendo un socio honorario, bendita sea su vida. Pero con todos ustedes estoy platicando. Examinemos nuestro corazón. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos. Yo creo que la palabra que hemos expuesto, y especialmente esa oración que tú hiciste en el capítulo 17 de Juan, nos debe llevar, Señor, a confrontarnos con nosotros mismos, a examinar nuestra vida y evaluar nuestra relación contigo, evaluar nuestra relación con nosotros como hermanos, como siervos, como líderes, como pastores, profetas, maestros, apóstoles, lo que seamos. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo estamos conviviendo como pueblo de Dios? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo está nuestra relación con todos nuestros semejantes? Señor, si encontramos que algo está dañado, si encontramos que algo no camina con tu santa voluntad, permite que hoy podamos pedir perdón.
Permite que hoy nos busquemos unos a otros y que podamos arreglar, oh Dios, esta relación y podamos mostrar el amor de Dios en nuestra vida. Bendito sea todo el pueblo de Dios. Bendita sea nuestra nación Guatemala. Bendito sea todo lo que hagamos. Y permite, oh Dios, que podamos vivir en una comunión como demanda tu Espíritu Santo, como nos motiva ese Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros. Perdónanos, Señor. Limpia nuestra maldad, nuestro pecado. Limpia nuestras maneras equivocadas de proceder. Y permite que un corazón noble, un corazón humilde y un corazón sencillo nos sustente. Tu gracia, tu bendición sea sobre todos y cada uno. En tu nombre damos gracias y en tu nombre lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual.
Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad. Amados televidentes, les saluda el pastor César Augusto Ayala de León, presidente de Alianza Evangélica de Guatemala. Y nuestro llamado este día es a invitarle a convertirse en socio honorario de Canal 27. Usted sabe lo que el canal ha sido de bendición para todo el pueblo de Guatemala y aún fuera de sus fronteras. Es el canal que ha manifestado la unidad visible del cuerpo de Cristo. Así que con todo mi corazón, con toda mi pasión, con todo mi ánimo, le invito, conviértase en socio honorario de Canal 27 y usted bendecirá no solo su vida, no solo a su familia, sino bendecirá miles y miles de personas. Que Dios le bendiga ricamente.